Continuamos con el tema de la naturaleza humana de Cristo y todavía estamos en el breve análisis de Romanos 8, 3 y 4. Estábamos por leer una declaración de Elena de White en relación a lo natural y lo sobrenatural en cuanto a la amistad y enemistad de nosotros con Satanás, a manera de síntesis de lo que llevábamos hasta ahí, hasta el momento. La amistad con Satanás era anormal en Adán antes de la caída, porque él estaba amistado con Dios. No era normal que estuviera amistado con Satanás, ¿ok? Por decirlo ahora en otras palabras. Cuando el hombre cae, entonces la amistad con Satanás es natural. Y la enemistad con Satanás, después de la caída, ahora solo puede darse a través de un proceso sobrenatural. ¿Claros? Con eso en mente, ahora notemos esta cita tan importante. En este caso estamos leyendo de Exaltaba Jesús, enero 14, citado en Mensajes Selectos, tomo 1, página 297. Dice, la enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. Vamos a ir bien despacio. La enemistad puesta entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer era sobrenatural. ¿Vamos? ¿Captando? Porque esto es después de la caída. Era sobrenatural. ¿Okay? La enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora continúa diciendo la cita. La enemistad era en un sentido natural en el caso de Cristo. En otro sentido era sobrenatural. Puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. Leámoslo todo y luego resaltamos algunos puntos. Continúa diciendo, y nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando Cristo se convirtió en habitante de esta tierra. Nunca antes había habido un ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de Cristo. Él había visto su poder engañador y que infatúa obrando en los santos ángeles, y todas las facultades de Cristo se alistaron contra él, contra el pecado. Bien, la frase que quisiera resaltar aquí es, la enemistad de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, o entre ambas, era sobrenatural. Luego dice, la enemistad era en un sentido natural en el caso de Cristo. En otro sentido era sobrenatural. Y ahora pasa a explicar. Puesto que estaban combinadas la humanidad y la divinidad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que, puesto que en Jesús estaban combinadas la divinidad con la humanidad, en un sentido, la enemistad de él contra Satanás era natural, como divino. Pero en otro sentido, dice, era sobrenatural. ¿Cómo? Como humano. Pero, ¿cómo es que era sobrenatural la enemistad de Cristo, de la naturaleza que tomó Cristo, la humana, con la simiente de Satanás o con el pecado? ¿Cómo es que podía ser sobrenatural si no era la misma de nosotros? Si la humanidad que Cristo asumió era una naturaleza no caída, entonces, en esa naturaleza no caída, la enemistad contra Satanás, ¿cómo sería? Natural. Igual que la de su divinidad con
Satanás. La enemistad es natural. ¿Ok? Pero ¿por qué dice que en otro sentido era sobrenatural? Porque la naturaleza humana que Jesús asumió es como la nuestra, en donde la enemistad con Satanás es sobrenatural. ¿Captamos el punto? La pregunta es si la naturaleza humana de Cristo, la que él asumió, era como la de Adán antes de la caída, y lo que había en esa naturaleza humana de Cristo, que tuviera que ver con la naturaleza caída de Adán, fueron solo debilidades inocentes, como algunos quieren que creamos. Entonces, ¿en qué sentido la enemistad en Cristo contra la simiente de la serpiente era sobrenatural? ¿Cuándo fue sobrenatural entonces? Las declaraciones que leímos primero son claras en el sentido de que esta enemistad contra la simiente de la serpiente en nosotros, seres con naturaleza humana caída, y no solo con debilidades inocentes, es una enemistad sobrenatural. Entonces, si la naturaleza humana de Cristo era diferente a la nuestra, como algunos insisten, ¿por qué entonces se dice que en él esa enemistad también era sobrenatural? Entendemos, porque la cita específica así lo dice, ¿por qué era esa enemistad sobrenatural? Porque la naturaleza que asumió era como la nuestra. Y cualquier enemistad nuestra, en nuestra naturaleza humana caída, contra la simiente de Satanás, solo puede ser sobrenatural. De nosotros, lo que nace es amistad con esa naturaleza caída. Hay quienes insisten que esta naturaleza o esta enemistad en la naturaleza de Cristo contra la simiente de Satanás era sobrenatural porque él era divino. ¿Captan el argumento ese? Dicen, no, era sobrenatural porque él era divino. Lógicamente, va a chocar su naturaleza divina con el pecado. Pero es que ya ella dijo en la cita, en un sentido, esa naturaleza, esa enemistad era sobrenatural. En otro sentido, era natural. Lo que requerimos, con todo respeto a los proponentes de la naturaleza humana de Cristo no caída, salvo en debilidades inocentes, es que se responda en qué sentido es entonces en el que esa enemistad de Cristo contra la simiente de la serpiente era sobrenatural. Porque el mismo término y exactamente en el mismo sentido lo usa Elena de White para referirse a nuestra enemistad con la simiente de la serpiente. Ella insiste que esa enemistad nuestra con la simiente de la serpiente es sobrenatural. ¿Por qué? Porque para que haya esa enemistad tiene que haber una intervención divina en nosotros, no nace de nosotros. Igual en la naturaleza humana que asumió Jesús, para que esa naturaleza humana estuviera enemistada con la simiente de la serpiente, tuvo que haber algo sobrenatural que interviniera en esa naturaleza humana, que fue el engendramiento del Espíritu Santo. ¿Ok? Si por sí misma, a ver si lo decimos de otra forma, la naturaleza humana que Jesús asumió, por sí misma, la que él asumió, estaba en enemistad contra la simiente de la serpiente, entonces eso era natural. Por sí misma, si por sí misma está enemistada, es natural. ¿Captan? ¿No se les confundió?
Se dice que esa enemistad era sobrenatural porque tiene que intervenir algo de afuera. ¿No? Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestro texto en estudio. Romanos 8:3. Hasta entonces aquí hemos echado un vistazo rápido y muy general a los textos que además de Romanos 8:3 hacen uso del término semejanza. Hemos visto en resumen que dicho término puede significar tanto igualdad como también parecido. Y que la inspiración divina se encargó de que ambos significados fueran posibles, porque era la única forma de dejar claro que aun cuando Jesús tomó nuestra naturaleza caída, nunca fue exactamente igual a nosotros, debido a que nunca fue vencido por esa carne, mientras que nosotros sí. Y que la otra razón por la que, aun habiendo tomado nuestra naturaleza humana caída, nunca fue exactamente igual a nosotros, es porque Él fue el único humano que además de hombre, es Dios. Nunca hubo otro ser humano con esas dos características, hombre, Dios. Por lo tanto, en un sentido era igual a nosotros, en su naturaleza humana caída. Pero en dos sentidos nunca fue igual. Primero, en el sentido de nunca haber cedido a esa naturaleza caída que asumió o que tomó. Y segundo, en el sentido de que quien tomó esa naturaleza humana caída era alguien que a la vez era Dios. Por lo tanto, fue semejante a nosotros, pero no exactamente igual. ¿Claros ahí? Pasemos ahora a la segunda parte entonces de nuestro texto, Romanos 8:3. En la primera parte leíamos, entre otras cosas, que Cristo fue enviado en semejanza. Y creo que aun cuando el análisis de esta frase ha sido muy superficial, muy rápida, contiene los elementos básicos para entender con claridad su significado. Nos corresponde ahora analizar la frase que sigue inmediatamente a esa. ¿Cuál es? En semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué relación tiene con todo lo dicho anteriormente respecto al término semejanza? ¿Cómo nos orienta respecto al tema de la naturaleza humana de Cristo? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con carne de pecado? De mucha ayuda para entender esta frase es iniciar con otra pregunta. ¿Por qué no dice el apóstol simplemente en semejanza de carne? ¿Por qué añadió de pecado? ¿Qué pretendía él que se entendiera de su frase? Ya solo esto debe introducirnos en el hecho de que Pablo no se estaba refiriendo únicamente a la idea de hombre o ser humano, como lo era en todo el sentido Adán antes de la caída, puesto que era de carne y hueso, sino que añade carne de pecado, dando a entender que se refiere al ser humano, sí, pero caracterizado por un tipo de carne distinto al del Adán original. Un tipo de carne ahora de pecado. ¿Qué significa? Una cosa es cierta. Nunca puede significar carne sin pecado. ¿Ok? Eso no habría que ni que argumentarlo. No sería necesario intentar demostrarlo, pues se entiende con solo el sentido común. Carne de pecado nunca podrá significar carne sin pecado. ¿Qué quiere decir entonces el apóstol Pablo con carne de pecado? Carne de pecado. Para entenderlo,
tenemos que hacerlo desde el siguiente ángulo. Resulta que en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, un mismo término con un único significado es el que se emplea para la palabra carne. Ya sea que se haga referencia a esta, a la carne, antes de la caída en el pecado, en la tierra, o después de la entrada del pecado. Es decir, no hay alusión en las Escrituras a una carne santa antes de la caída de Adán y otra carne pecaminosa después de la caída de Adán. El término carne se utiliza exactamente en la misma forma para ambas situaciones, para antes y para después de la caída. ¿Ok? ¿Claro es ahí? En el Antiguo Testamento, el término es basar. Basar. B-A-S-A-R. Basar. Viene de el vocablo 1319 de los números Strong. En el Nuevo Testamento, la palabra para carne es sarx, S-A-R-X, sarx. Es utilizada 147 veces en el texto griego. En ambos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el vocablo se utiliza para hacer alusión a la parte física del ser humano, al cuerpo, ya sea antes o después de la caída de Adán. Así, por ejemplo, leemos en Génesis 2:21. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Allí, ¿cómo estaba esa carne? ¿Con o sin pecado? Es antes de la caída, pero se usa carne. ¿Me van captando lo que quiero enfatizar aquí? En el 2:23 leemos: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Como sabemos bien todos, aquí se hace alusión a la carne humana antes de la caída, en una naturaleza, por supuesto, sin pecado, en el estado de inocencia en el que vivían Adán. Pues bien, si leemos ahora, a manera de ejemplo, entre tantos, Génesis 6:3, dice: y dijo Jehová, bueno, ahí estamos ya en la humanidad, antes de la caída o después. Después. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué carne ahora? En pecado. Pero el texto bíblico no hace diferencia. No dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ahora carne pecaminosa. Y cuando sacó de la costilla de Adán a Eva, dice que la sacó de carne santa. No, en ambos casos usa simplemente carne. Mas serán sus días 120 años. Y en el verso 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Otra vez, en este caso, carne pecaminosa, pero allí no lo dice. Para ambas ocasiones, antes de la caída de Adán y después de la caída de Adán, se utiliza el mismo término para hacer referencia a la carne, sin distinción alguna a carne santa o carne pecadora o caída, como puede verse en el término al buscarlo en el original. O sea que el vocablo carne se utiliza indistintamente para la carne antes de la caída y para la carne después de la caída.
¿Claros en ese punto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En los textos citados de Génesis, tanto en los que hacen alusión a la carne antes de la caída, como a esta después de la caída, en la Septuaginta, la primera traducción al griego del Antiguo Testamento, el término utilizado para carne es el mismo que se emplea en todo el Nuevo Testamento para carne. ¿Cuál era? Sarx. Sarx. ¿A qué nos lleva todo esto? Aquí viene lo interesante. Al hecho de que hay una razón por la cual el apóstol Pablo aclara que la carne a la que hace referencia en Romanos 8:3 es carne de pecado. Carne afectada por el pecado. Carne caída. Y hace la aclaración porque de no hacerla, escuchemos bien esto, de no hacerla, sus destinatarios, sus lectores, no sabrían a qué tipo de carne se referiría. Puesto que, como hemos visto, el término carne por sí mismo se usa indistintamente para carne antes de la caída y para carne después de la caída. Precisamente para que el significado del término en Romanos 8 no quede al azar. Es decir, para que no quede a decisión de sus lectores cuál de los dos significados darle al término, poniendo así en riesgo el verdadero significado del término en el texto de Romanos 8. Pablo toma tiempo para enfatizar, aclarar que se refiere a carne de pecado. La carne del ser humano después de la caída. Ahora bien, hay más en esto. Hay más elementos de juicio para entender con claridad qué tipo de carne es a la que se hace referencia en Romanos 8:3. Y la forma de hallar esos elementos es preguntarnos qué tipo de carne era la que había en la raza humana para el tiempo en que el Verbo se hizo carne. Simple, la pregunta es simple. Juan 1:14. Repito, ¿qué tipo de carne era la que había en la raza humana para el tiempo en que el Verbo se hizo carne? Solo un tipo. Pero se nos fue el tiempo. Nos vemos en la próxima sección.